Estimado participante, recuerda que para obtener la constancia virtual debes completar los 4 pasos y aprobar mínimo con 12 de nota el examen final. No te olvides que las constancias digitales se emiten la primera semana del mes siguiente de la capacitación en la web de la Sutran. Mi nombre es Fabiola Rueda Hijo, soy abogada de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL. En nombre de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, le damos la más cordial bienvenida a esta capacitación acerca de la jornada laboral en el marco del transporte terrestre. Como ya lo había dicho, hoy vamos a hablar acerca de jornada de trabajo. Y para hablar de jornada de trabajo, vamos a también hablar específicamente de 4 conceptos que más adelante voy a señalar cuáles son. Y además de ello, por tratarse de la actividad que ustedes realizan, que es la conducción y el transporte terrestre de personas, vamos a hablar también específicamente de la jornada de conducción aplicada al transporte terrestre de personas. En primer lugar, vamos a detallar cuál es nuestra base legal que nos sirve de sustento para conversar hoy acerca de jornada de trabajo. Nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 25, ha señalado claramente cuál es la jornada ordinaria máxima de trabajo en el Perú, que es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como lo vamos a ver más adelante. Asimismo, el Decreto Supremo 007-2002-TR, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo 854, la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, y su reglamento, el Decreto Supremo 008-2002-TR, reglamento de la Ley de Jornada de Trabajo. Por su parte, tenemos al Decreto Supremo 004-2006-TR, que señala las disposiciones acerca del registro de control de asistencia y de salida en el régimen de la actividad privada, y en el ámbito de la jornada de conducción vamos a hablar lo que señala el Reglamento Nacional de Transporte aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC y sus normas modificatorias. Como ya lo dije, para hablar de jornada de trabajo es necesario hablar de muchos más conceptos. Hoy vamos a hablar de 4 conceptos en específico: jornada de trabajo, horario de trabajo, registro de control de asistencia y trabajo en sobretiempo. Además de, como ya lo señalé en específico, hablar de la jornada de conducción en específico. ¿Qué es la jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar su servicio al empleador para cumplir con las actividades para las que ha sido contratado. Es decir, la prestación personal de servicios en específico. Recordemos que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que la relación laboral se caracteriza por 3 elementos indispensables: remuneración, subordinación y prestación personal de servicios, que es lo que hemos señalado. Y la relación laboral en sí está conformada por 2 partes, que es muy conocido, creo, por todos nosotros: empleador y trabajador. Estas partes, como en cualquier otro tipo de contrato, tienen intereses particulares propios. En el caso de la jornada de trabajo, podríamos decir que el interés particular del trabajador tal vez es estar el menor tiempo posible a disposición de su empleador, mientras que el interés del empleador, exagerando tal vez un poco, podríamos decir que sería tener a su trabajador a su disposición las 24 horas del día. Entonces, estos intereses particulares de cada una de las partes lleva a que existan o existieran conflictos a lo largo de los años en relación a la jornada de trabajo que imponía el empleador al trabajador. Es por eso que legalmente se ha tenido que establecer jornadas ordinarias máximas de trabajo que busquen dar fin a estas controversias o conflictos, pero que además buscaban proteger al trabajador de jornadas excesivas o abusivas impuestas por sus empleadores. En ese sentido, como ya lo había señalado, la Constitución Política en nuestro país ha establecido que la jornada ordinaria máxima de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. ¿Y cuál es el fin de poner un límite o un máximo a la jornada ordinaria de trabajo?
como ya lo mencioné, es proteger la salud física y psíquica del trabajador. Aquí en el concepto o en el número de horas máximas en la jornada de trabajo, podemos ver que se ha usado la conjunción o, es decir, puede existir jornadas que excedan las 8 horas diarias, pero en ningún caso podría exceder las 48 horas semanales. Hasta aquí queda claro que el máximo o la jornada ordinaria máxima establecida es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esa es la regla para todo trabajador. Pero como toda regla tiene su excepción, este también es el caso. Hay grupos de trabajadores que se encuentran exceptuados de la jornada ordinaria máxima. ¿Quiénes son esos trabajadores? Los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. ¿Quiénes son los trabajadores de dirección? Los trabajadores de dirección son aquellos trabajadores que representan al empleador o tienen una responsabilidad tal que influye directamente en los resultados de la actividad empresarial. Por ejemplo, un gerente general. Un gerente general es un trabajador de dirección. Los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata son aquellos trabajadores cuya labor no se encuentra sujeta a una supervisión inmediata por parte de sus empleadores, o que parte o totalmente sus funciones las realiza fuera del centro de trabajo. Por ejemplo, los ejecutivos de venta, los vendedores a domicilio, que van de domicilio en domicilio de los clientes ofreciendo los productos de su empleador, o que incluso viajan a zonas territorialmente o geográficamente distintas a la de la ubicación de su centro de trabajo para poder prestar su servicio. Irán al centro de trabajo, sí, pero de repente a hacer coordinaciones, a dar cuenta de las labores que ha venido realizando, pero su prestación de servicio en específico la realiza fuera del centro de trabajo y sin que su empleador pueda de alguna manera supervisarlo. Y los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia son aquellos que tienen lapsos de inactividad en la realización de sus labores. En ese sentido, hay que poner aquí un punto en claro. Existe un criterio a nivel del Poder Judicial que ha establecido en algunas sentencias que los conductores prestan un servicio intermitente. Es necesario mencionar el punto, dado que estamos también tocando el tema de transporte. Si bien es cierto existe este criterio, estas decisiones no son de carácter vinculante y por tanto no podríamos generalizar a todos los supuestos. Tendríamos que analizar cada caso en particular y en concreto para determinar si en efecto existe un servicio intermitente en la realización de la prestación del servicio. ¿Y cuál es la consecuencia de que estos trabajadores estén exceptuados de la jornada máxima? La consecuencia es que puede que excedan los límites máximos establecidos, pero ello no significa que haya un trabajo en sobretiempo ni que se le deba pagar por ello las famosas horas extras. Como ya lo dije, el empleador es parte importante de la relación laboral junto con el trabajador y el empleador tiene un poder de dirección, tiene facultades inherentes a su condición de empleador. En mérito a esas facultades es que el empleador es quien va a decidir y va a establecer la jornada ordinaria de trabajo. Y el establecer la jornada ordinaria de trabajo va a depender muchas veces, en la mayoría de los casos, de la actividad empresarial. El empleador, en mérito a la actividad empresarial que realice, determinará cuál es la jornada que mejor se ajusta para llevar a cabo los fines o resultados que busca en la realización de su actividad empresarial. Por ejemplo, un banco, en la mayoría de los casos, tratará o impondrá una jornada laboral diurna de repente, mientras que de repente una agencia que se encarga de vigilancia buscará o establecerá una jornada laboral nocturna. Dependerá, como ya lo dije en todo caso, de la actividad empresarial mucho para que el empleador determine cuál es la jornada que va a establecer.
Dentro de sus facultades está también el modificar la jornada ordinaria de trabajo. Como ya lo dije, el empleador al establecer su jornada de trabajo tendrá mucho en cuenta la actividad que realiza. Puede que al cabo de un tiempo, esta jornada que él estableció ya no le rinda los mismos resultados que él buscaba y por ende necesite modificar la jornada ordinaria que en un primer momento impuso. Por tanto, se encuentra facultado para realizar esas modificaciones. Entre ellas, por ejemplo, reducir o ampliar el número de días de jornada semanal. Yo en un primer momento impuse que mi jornada sea de lunes a sábado, pero ahora me doy cuenta que necesito reducirla de lunes a viernes. Hay una reducción del número de días en la jornada semanal. Y en caso contrario, si mi jornada era de lunes a viernes, ahora necesito que sea de lunes a sábado. Amplío el número de días en la jornada semanal de trabajo. Establecer o modificar turnos de trabajo fijos o rotativos, y hay que tener en cuenta que esta modificación, que debe ser que es colectiva, porque es a un grupo de trabajadores, digámoslo así, tiene un procedimiento que llevar a cabo. En este caso, el empleador que decida o quiera utilizar su facultad de modificar la jornada de trabajo, tiene que anticipar o comunicar con 8 días de anticipación a la adopción de esta medida al sindicato, al representante de los trabajadores o en su defecto, si no los hay, a los mismos trabajadores afectados, su decisión de modificar la jornada de trabajo. ¿Para qué? Y no solo en este caso, no solo va a notificar o comunicar la decisión de modificarla, sino que también debe comunicar la razón, el por qué la va a modificar. Debe estar ajustada ciertamente a razones o a justificaciones razonables, ¿no?, para imponer esta medida, teniendo en cuenta pues que si ya es una jornada que se ha venido estableciendo habitualmente, el trabajador ya se encuentra acostumbrado, ha establecido sus horarios en relación a la jornada de trabajo que venía realizando, entonces ciertamente le va a crear, digamos, un perjuicio al trabajador o un sinsabor, ¿no?, al trabajador al modificarle su jornada. ¿Qué busca esta comunicación antes de adoptar la medida? Busca que empleador y trabajador puedan llegar a negociaciones y tal vez adopten otras medidas distintas a las de aplicar una modificación de la jornada. ¿Qué pasa si es que no se ponen de acuerdo? Bueno, si no se ponen de acuerdo, los trabajadores tienen el derecho de impugnar esta medida, la adopción de esta medida, ante la autoridad administrativa de trabajo, en este caso ante el Ministerio de Trabajo. Pero dentro de estas modificaciones, que como ya lo dije, llevan o tienen un procedimiento que se debe llevar a cabo por parte de los empleadores, hay una que puede ser adoptada de manera unilateral, y esta es la elevación de jornada hasta la máxima permitida. Pero entendamos que esta decisión unilateral solamente está limitada a aquellos empleadores que hayan tenido una jornada que es inferior a la máxima permitida, es decir, la jornada era inferior a las 48 horas semanales. Por ejemplo, mi jornada era de lunes a viernes, 8 horas, ¿no? Son 5 días, quiere decir que mi jornada era de 40 horas semanales. Y yo ahora necesito que sea de 8 horas, llevarlas de límite hasta las 48. Entonces, en esos 5 días haré un prorrateo y elevaré la cantidad de horas y minutos necesarios a fin de que de lunes a viernes ya no sean 40, sino sean las 48 horas, que es el máximo permitido. Si bien esta decisión la puede adoptar de manera unilateral, lo que sí necesita o tendría que hacer el empleador es un aumento a la remuneración de los trabajadores en proporción a las horas que se está incrementando la jornada de trabajo. En cuanto a la reducción de jornada, es importante dejar sentado que si bien tiene que realizar el procedimiento y de ser el caso se acepte y se aplique la reducción de jornada de trabajo, porque valgan verdades, el empleador va a adoptar la medida y el trabajador tiene que cumplirla, pese a que de repente quiere impugnarla ante el Ministerio de Trabajo. Pero más allá de ello, si es que se adopta la medida de reducción de jornada, eso implica por sí una reducción en la remuneración de los trabajadores. Yo, empleador, he decidido modificar la jornada de trabajo con una reducción, pero eso no quiere decir que por ello también voy a reducir la remuneración. Para reducir la remuneración tendré que suscribir un acuerdo con mis trabajadores para poder aplicar la reducción de remuneración. De lo contrario, solo podré reducir la jornada y la remuneración permanecerá intacta.
Y así como se puede modificar la jornada, también se podría modificar el horario de trabajo, pero eso lo voy a dejar para el momento en que hablemos de horario de trabajo en específico. Como bien lo decía, la jornada de trabajo tiene mucha relación con la actividad empresarial que desarrolla el empleador. Y específicamente hay ciertas actividades que, digamos, por el desarrollo, para que puedan llegar a buen resultado, estas actividades necesitan de que la labor sea dada ininterrumpidamente por días consecutivos, ¿no? Estas son, digamos, las jornadas alternativas, acumulativas o atípicas. Caso claro de estas jornadas, el sector minero, ¿no? Las famosas jornadas, por ejemplo, las 14 por 7, 14 días laborados por 7 días de descanso. ¿Por qué? Porque este sector o este tipo de actividad, como tiene que estar constantemente desarrollándose y no puede paralizar la labor, necesita que la labor sea realizada en días consecutivos ininterrumpidamente. Pero a la par de ello, se van a acumular días de descanso. Por eso es que las jornadas son tantos días de labor por tantos días de descanso. Lo que sí es necesario establecer aquí es que pese a que estas jornadas pueden ser acumulativas y de por sí ya son atípicas, entonces se debe igual contemplar que el promedio de horas trabajadas en la jornada acumulativa típica no sea mayor a las 8 horas diarias o a las 48 horas semanales, que es el máximo legal que se ha impuesto. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido ya el criterio de que para calcular el promedio, para determinar el promedio de la jornada acumulativa, esta se debe computar en periodos de 3 semanas o en periodos más cortos. Hemos tratado ya acerca de las jornadas de trabajo y hemos determinado que se han fijado máximos legales precisamente para evitar o para proteger al trabajador su salud, tanto física como emocional. Ahora bien, en el ámbito ya del transporte, así como se han fijado jornadas máximas de trabajo, también se han fijado jornadas máximas de conducción. ¿Y qué es la jornada de conducción? La jornada de conducción es el tiempo dedicado a dicha tarea durante el tiempo de circulación del vehículo. Hay que tener en claro que, como lo dije, si se fijaron jornadas o si se fijaron límites máximos a las jornadas de trabajo, era precisamente porque los empleadores, haciendo uso indebido de su poder de dirección, establecían jornadas excesivas, abusivas a sus trabajadores. De la misma forma, si no se fijaran jornadas máximas de conducción, también estarían expuestos los conductores en específico a que se les fije jornadas de conducción excesivas que van a afectar su salud y que más allá de ello, debido a la actividad que realizan, que ya de por sí tiene un riesgo, no solamente ponen en riesgo la salud del trabajador, sino también la salud y la vida de la ciudadanía, de la sociedad en general. Por eso es que se han fijado máximos en las jornadas de conducción. ¿Y cuáles son estos máximos? Eso lo saben mejor que yo los oyentes. Las jornadas máximas de conducción continuas no pueden ser según los servicios diurno y nocturno. En el servicio diurno, la conducción no puede exceder de las 5 horas y en el servicio nocturno no puede exceder de 4 horas. Y hay que denotar la importancia que tiene que se hayan fijado jornadas máximas de conducción en el sentido de que debe quedar claro que precisamente es para proteger la salud de los trabajadores, de los conductores en este caso en específico. Porque imaginemos que si las jornadas son largas va a denotar en una fatiga de ese conductor que puede llevar como consecuencia a un accidente que podría ser fatal, llevando a la muerte no solo del conductor, sino también de los pasajeros y de cualquier persona que pueda haberse visto afectada con el accidente. Por ello es que no solamente se han fijado límites en cuanto a la jornada, sino también se han fijado límites en cuanto a la duración acumulada de estas jornadas. Hasta antes del 30 de abril del 2020 o hasta el 30 de abril de este año, el límite para la duración acumulada era de no exceder de 12 horas en un periodo de 24 horas. Eso fue hasta el 30 de abril.
Después del 30 de abril de este año, la duración acumulada de jornadas de conducción no puede exceder de 10 horas en un periodo de 24 horas. Es decir, no solamente hay un máximo en la jornada, dependiendo del servicio que realice, si es diurno o nocturno, sino que también existe un límite en la duración acumulada de la jornada de conducción. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando de un servicio de conducción, de un transporte interprovincial de repente, en la mayoría de los casos, en donde hay trayectos largos, ¿no? Viajes que duran 20 horas, 24 horas. Entonces, era importante también señalar un límite en la duración acumulada de la jornada de conducción. Esto que también es conocido por ustedes, el servicio diurno, para entenderlo un poco, es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9:59 de la noche. Y el servicio nocturno es el que se realiza entre las 10 de la mañana, entre las 10 de la noche, perdón, y las 5:59 de la mañana. Y aquí en este punto hay que entender y da mayor relevancia a lo que ya venía diciendo acerca de la jornada de conducción y de los límites de la duración acumulada de la jornada de conducción, es que también se ha previsto una obligación para el transportista en este caso a fin de que cumpla con estos límites impuestos. ¿Cuál es esa obligación al transportista? Si el viaje dura más de 20 horas, el transportista debe garantizar que se cuente con un tercer conductor habilitado que precisamente permita cumplir con las jornadas máximas de conducción y con el límite de duración acumulada impuesta. Aunado a ello, vamos a dejar un poquito la jornada de trabajo y vamos a hablar de un descanso. Los conductores en específico tienen un descanso particular establecido en su norma, en el Reglamento Nacional de Transporte. ¿Y cuál es este descanso particular? Entre jornada y jornada de conducción, dependiendo de las horas o del tiempo de viaje, deben tener un descanso específico. En este caso, cuando el tiempo de viaje sea menor de 5 horas, el tiempo de descanso entre jornada de conducción será no menor de 1 hora. Es decir, no solo se ha previsto cuidar la salud de estos trabajadores, dándoles jornadas máximas de conducción, sino que también se ha previsto la fatiga que puede causar de por sí ya estar en una jornada de conducción pese a que no sea la máxima, porque tenemos el estrés de trasladarse de un lugar a otro, estar en la carretera, el tráfico, ¿no? Entonces, diversos factores que van a crear estrés, fatiga en el conductor, pese a que no está excediendo su jornada máxima. Por ejemplo, yo tengo un viaje, yo soy conductora, tengo un viaje que va a durar 3 horas. No excedo mi jornada máxima de conducción, porque el trayecto, el viaje va a durar 3 horas. Llego a mi destino y mi empleador, el transportista, podría decir, como no has excedido tu jornada, aquí hay un viaje que va a durar 1 hora y media, no vas a exceder tu jornada, entonces inicia el viaje. No podría hacerlo, porque tienen un descanso específico entre jornada y jornada de conducción. Así no haya excedido mi jornada máxima de conducción, tengo derecho a mi descanso entre jornada y jornada. En el caso, como ya lo dije, si el tiempo de viaje es menor a 5 horas, el descanso será no menor de 1 hora. Y en el caso en que el viaje sea menor de 2 horas, el descanso no será menor de 30 minutos. ¿Existen excepciones a la regla general de la jornada máxima de conducción? Sí. Excepcionalmente se va a permitir la extensión de la jornada máxima en diversos hechos o situaciones específicas, como accidentes de tránsito, avería del vehículo, perturbación en el servicio o interrupción del tránsito por motivos de fuerza mayor.